Si te parece, Aníbal, vamos con el tema principal de esta mañana, que tiene que ver justamente con esta revisión que haces sobre las estrategias de Estados Unidos para irnos imponiendo su agenda extraterritorial, con incluso leyes que busca pues trasladar a México. El caso particular de los aranceles, no nos vamos a meter tanto en el tema de la seguridad, aunque hay que ver que todo va entrelazado. Al final, todos estos aparatos que funcionan a favor de la hegemonía gringa, pues operan también para estos casos. O sea, podemos ver cómo se alinean las narrativas en las corporaciones mediáticas. Todos estos llamados líderes de opinión, pues nos están diciendo prácticamente que nos sometamos a estos designios estadounidenses de Donald Trump, y que pues no hay marcha atrás, ¿no? Y entonces que lo asumamos como si fuéramos una república bananera, o ahí el patio trasero de Estados Unidos, que por eso han trabajado también sistemáticamente los gobiernos neoliberales para ir entregando nuestro país a pedazos. Y pues también no podemos permitirlo. O sea, eso es parte también de la resistencia que debemos de tener, y no por un dogma de ser nacionalistas al extremo, simplemente porque pues no se vale que estas cosas ocurran, Aníbal, y esta revisión la centras en el tema de los aranceles. Así es, a partir de que entró Donald Trump e incluso desde su campaña, la latencia de la imposición de aranceles no era algo nuevo, era algo que ya habíamos vivido en el primer periodo de Donald Trump en 2019, cuando a partir de las caravanas de migrantes vino este amago de Donald Trump para movilizar al gobierno de México para intentar cambiar la política migratoria que tenía en ese entonces el gobierno del expresidente Andrés Manuel. Y lograron, no el tema de los aranceles en ese entonces, pero sí lograron un pequeño cambio, un giro importante en la política migratoria que tenía el gobierno de la Cuarta Transformación en aquel entonces, en 2019. Así se estrenó la Guardia Nacional, y ahora con el gobierno, esta segunda fase de Donald Trump, el 1 de febrero se anunciaron estos aranceles. La imposición de los aranceles venía por tres leyes, y de esas tres leyes una es la que llamó particularmente mi atención porque no se suele usar para poner aranceles. Esta ley es la ley de emergencia económica, la ley de poderes económicos de emergencia internacional. Esta ley se suele ocupar particular y esencialmente para imponer no aranceles, sino sanciones económicas a otros países y también a personas. Tiene esta particularidad ahora de que el presidente Donald Trump la usó para poner aranceles a México, a China y también a Canadá, y eso ya marca, digamos, una diferencia en la forma de usar esta ley en particular. Estas tres leyes que están invocadas para la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos tiene que ver con la ley de emergencia nacional, tiene que ver también con la ley de comercio, y por último esta de poderes económicos de emergencia internacional, que se actualizó en 1977. Y ahí también es importante un poquito de historia, porque en la década de los 70 muchos investigadores, muchos analistas lo que dicen es, bueno, a partir de esta década viene una crisis importante del capitalismo, viene una crisis importante también en términos energéticos, y la intención de Estados Unidos de abatir ese declive hegemónico que arrastra desde hace más de 50 años, pues fue con la modificación de leyes. Y una de ellas fue esta ley de emergencia internacional, que actualizó una ley anterior que fue ocupada en la Primera Guerra Mundial para justamente imponer su directriz a Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, esta revisión la empecé a hacer en torno a lo que hablábamos incluso también ahorita con el doctor Fernando Bonabal, pero también con lo que había mencionado el doctor Jorge Retana, porque lo que se nota acá es el uso mucho más asiduo, con mucha más prominencia del presidente de Estados Unidos, no importa si es una administración republicana o es una administración demócrata, si hay un ejercicio y un uso de estas distintas leyes que tienen en la legislación de Estados Unidos para establecer lo que se conoce como la presidencia imperial. Esta forma de designarle viene de un historiador, Arthur Schlesinger, en donde menciona que a partir de esta noción de la presidencia imperial,
Pues los presidentes de Estados Unidos lo que hicieron fue hacer un uso de las distintas prerrogativas que tenían en las leyes para ir estableciendo un estado de excepción. Estado de excepción que empieza a ser mucho más evidente a partir del ataque a las Torres Gemelas en 2001 y viene todo un cambio en las distintas legislaciones que hay en Estados Unidos para irle eliminando las de atribuciones que tenía el Poder Judicial y el Poder Legislativo y concentrar mucho más poder en el Poder Ejecutivo y en ese momento era George W. Bush. Entonces, ese es el marco en el cual está esta imposición de aranceles y esta invocación de una ley que se aplica en el caso de México, en el caso de Canadá y en el caso de China, centrándonos en el caso de México, para la imposición de aranceles que en el decreto presidencial que emitió la Casa Blanca la está poniendo por dos razones. Una tiene que ver con el fentanilo y el otro tiene que ver con la migración. Y en ese sentido, el expresidente Andrés Manuel ya había anunciado en distintas ocasiones la forma en la que esto podría suceder cuando viniera, en el caso de que se confirmara la presidencia de Donald Trump, la imposición de sus directrices, la imposición de sus distintos, eh, digamos, de las distintas leyes que puede invocar Estados Unidos, pero también de la forma particular de gobernar y de dirigirse a América Latina, como decías tú hace un momento, esto que se conoce comúnmente como el patio trasero, que viene de la doctrina Monroe y del Destino Manifiesto, que tiene ya más de 200 años, y en abril del 2023, el presidente Andrés Manuel en ese entonces decía, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en el sentido de combatir el narcotráfico y de hacernos cargo del tema del fentanilo, y así lo mencionó en aquel entonces. El cartel de Sinaloa y otros carteles, y también seguramente carteles en Estados Unidos, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, pero no es nada más el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, y son los únicos que abastecen a Estados Unidos. Es mucho lo que se consume en Estados Unidos. ¿No hay carteles allá? Y bueno, nosotros tenemos que evitar que se elaboren drogas en México. Es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo, destruyendo laboratorios, cocinas, impidiendo que entren drogas. Ese es nuestro trabajo. No necesita nadie decirnos hagan esto o ustedes no lo están haciendo, porque no es cierto. Estamos trabajando todo el tiempo. Ahí lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2023 y pues es muy importante que ahora también lo reitere la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy de hecho volvió a hacer este señalamiento, o sea que no se puede ir revisando cómo está la cadena de producción, donde inicia justamente esta confección de los precursores del propio fentanilo, pues no es en México, a todas luces se sabe que es en Asia y particularmente en China. Entonces es parte también de lo que le preguntábamos a la presidenta, pues ¿por qué Estados Unidos no va a China a amenazarlo, a amedrentarlo, a amagar con invadir ese país y violar su soberanía? Pues porque claramente China sí representa una potencia bélica importante en el mundo, si no es que la más relevante, y pues tiene manera de combatir en términos de guerra, ya de guerra militar, a este poderío estadounidense.
Y decía el presidente desde aquel entonces, bueno, que nos informen si tienen cárteles allá o cómo es que se distribuye la droga. Ahora resulta que también el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, son los que están allá operando. Pues cómo, ¿no? Que ellos sí tienen un sistema de inteligencia mucho más fino que nosotros. Bueno, por supuesto que todo esto también tiene que ver con la economía subterránea y todo lo que garantiza ese papel de Estados Unidos de capturar todo lo financiero por todas las vías, y por supuesto que por eso tampoco les interesa el combatir el lavado de dinero ni revisar cómo están las instituciones financieras, porque también ellos, esa élite política que está mezclada con la parte económica, con el sector económico, que es el poder fáctico más importante o más relevante a nivel mundial, pues tienen acciones en los bancos que lavan dinero o en las industrias que lavan dinero, y la propia industria armamentista que les sirve para invadir Gaza y para hacer este genocidio allá en Palestina, o financiar a Ucrania para intentar debilitar a Rusia, es la misma que se fortalece con el crecimiento de los cárteles en México, porque ahí también tienen ganancias, y eso también debería considerarse incluso lavado de dinero, no solo ahora que está el tema del terrorismo, pues revisar la complicidad de estas armamentistas, sino también el lavado de dinero a nivel, pues importante, ver cómo intentan imponernos leyes que incluso nunca antes habían sido invocadas para términos particulares, ¿no? Ahora el caso de los aranceles. Así es, y en el caso también de esta ley, de la ley que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con estos aranceles, la de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, por sus siglas IEPA, ha sido usada desde 1977 202 veces, así lo marca un estudio que se publicó en Estados Unidos, en donde incluso también ponen cuáles son las sanciones económicas más largas que han tenido. Se ha usado contra Irán, se ha usado contra Rusia, últimamente a partir de la guerra en Ucrania, se ha usado contra China, se ha usado contra Venezuela, y es la primera vez que se ocupa contra México, aunque hay otros países de América Latina en las que se ha usado para imponer sanciones económicas, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba. Y ahora México se suma a esa lista. Desde 1977 que se creó esta ley, ha sido usada desde 1993 con más relevancia a partir de la administración de William Clinton, pero en el periodo de Barack Obama del 2009 al 2017, ahí la producción nos va a poner un cuadrito en donde viene estos distintos presidentes y las veces que la ha usado, pues Barack Obama es el que la ha usado más de todos los presidentes que tienen esta ley, ha sido el que la usó 44 veces. Donald Trump en su primer mandato la usó 32 veces y Biden la usó 21 veces en contra de distintos países, varios de los que había anunciado en su momento, Rusia, China particularmente, Venezuela también e Irán. Y en el caso de Irán, ahorita van a ver otra lista de países en donde Irán tiene la imposición de sanciones económicas más larga desde 1977. Distintos presidentes la han ido renovando, y esa también es otra de las particularidades, porque si atendemos a la ley de poderes económicos de emergencia internacional, en ningún lado, en ningún momento esta ley permite que sea impuesta para poner aranceles. Se permite para investigar, regular o prohibir cualquier operación de cambio, transferencias de créditos o pagos, incluso la imposición a exportaciones de divisas o valores, pero no tiene en la legislación de esta ley el uso para aranceles. Así que aquí vienen tres aspectos por lo menos. Uno, se está haciendo un uso de las distintas prerrogativas que tienen los presidentes en Estados Unidos, de las leyes que tiene Estados Unidos para imponer este tipo de aranceles por emergencia nacional, y esa emergencia, ese es el punto 2, está siendo usada para manufacturar consenso a la población en Estados Unidos y en el mundo a partir del vínculo, y ese es el tercer punto relevante, el vínculo que hay entre la migración y el narcotráfico. Y eso lo han hecho en distintas ocasiones distintos medios de comunicación, e incluso el expresidente Andrés Manuel también en 2023 anunciaba que esto era lo que podía venir si llegaba una administración de Donald Trump. En 2023 así lo dijo. Estados Unidos tienen un problema grave
por el fentanilo, por el consumo de droga. Miren, históricamente, aunque las cosas ya cambiaron, se decía en Estados Unidos que los mexicanos éramos corruptos y los mexicanos decíamos que ellos eran marihuanos. Hay hasta una caricatura, creo que de Naranjo, la vamos a buscar, donde está un tío Sam diciendo, ¿no?, a un mexicano con su sombrero: corrupto. Y el mexicano le contesta, ¿no?, marihuano. Ya cambió, en México no hay corrupción, porque estamos acabando con la corrupción. Por eso el daño que causaron los gobiernos corruptos neoliberales. Entonces, ellos tienen todavía ese problema y se ha ido agravando porque no lo atendieron bien, empezando porque sin una reflexión de fondo se legalizó en casi todo Estados Unidos el consumo de droga y lo vieron a la ligera, porque no es el daño que causa la marihuana, no, es el cómo se va escalando hacia otras drogas cuando se tiene un problema social de fondo que no se atendió. Entonces llegan a esta situación muy lamentable de que pierden la vida miles y sobre todo jóvenes, y entonces voltean a ver a quién le echan la culpa. Y de manera irresponsable, México. ¿Y por qué es importante tratar el tema? ¿Y por qué es importante decir aquí no producimos fentanilo? Y el problema es el consumo, y ustedes tienen que hacer su tarea, porque vienen las elecciones en Estados Unidos y se van a empezar entre ellos a culpar y nos van a estar fastidiando y amenazando de que van a intervenir. Entonces es mejor que lo ventilemos y que se informe, porque en Estados Unidos, en efecto, por la complicidad de los medios de información de ese país con las autoridades irresponsables e ineficientes, ya el ciudadano de Estados Unidos sí piensa que toda la droga que llega a Estados Unidos llega por México y que la llevan los migrantes. Ahí lo que dijo el expresidente Andrés Manuel el 17 de abril del 2023, en donde ya estaba haciendo el análisis de este vínculo que estaban haciendo los distintos medios de comunicación, el gobierno de Estados Unidos, para decir que eran los migrantes los que llevaban la droga hacia Estados Unidos. Eso además vino
con toda la prensa internacional, particularmente la prensa corporativa estadounidense, que constantemente empezaron a hacer análisis, empezaron a hacer reportajes incluso, en donde mencionaban este vínculo casi simbiótico entre la migración y el narcotráfico, que es totalmente falso. Entonces, haciendo uso de lo que nos decía hace un momento el doctor Fernando Bonabad, hay que estar pendiente siempre de este tipo de emboscadas simbólicas, de las emboscadas del significado, y sobre todo estar pendientes también de la forma en la que nos van narrando la historia para no caer en este tipo de emboscadas y sobre todo atendernos a los hechos. Y esos hechos, en el caso del gobierno del expresidente Andrés Manuel, pues terminó con una gran cantidad de incautación del fentanilo y de los distintos precursores, que fue en aumento desde aquel entonces, desde el 2019 y hasta el 2024, que termina su mandato. Se incautaron una gran cantidad de kilogramos de fentanilo, y eso fue parte de los esfuerzos que hizo desde aquel entonces los gobiernos de la Cuarta Transformación, y que siguen ahora, Nancy, con otro tipo de estrategias, pero digamos que en términos generales sí se está atendiendo este problema desde acá, desde el trasiego, y desde Estados Unidos no se están haciendo cargo, desde luego, del consumo.